noites, Vigo. Nunca, nunca nos falláis, nunca. Ahora voy. Hoy voy a estar suave, os lo prometo, voy a estar... Vale, ya. A ti ya te conozco. Gracias. Vamos ya. Gracias, Abel. Nunca falláis a los socialistas en Vigo, nunca. Y tú, Abel, nunca me fallas a mí. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Y permitidme que dé las buenas noches a Carmela. Hubiera venido andando. Carmela, andando hubiera venido a verte. Esta mañana, como probablemente muchos de vosotros, tuve el placer de escuchar a Pachi en una radio. Le he escuchado esta mañana, le vi en el debate el lunes pasado y ¿sabes qué te digo, Pachi? Que cada vez te noto más presidente. Más presidente. Se oye, ¿verdad? Cada vez se ve, cada día de campaña que pasa. Y me alegro mucho, muchísimo. Me alegro mucho porque eso es muy importante para Galicia. Veréis, para tres cosas que creo que son claves en Galicia. Primero, para el gallego, que sabéis que es un idioma que amo, como lengua española que es. Y sabéis, Galicia volverá a tener un presidente que utilice el gallego para lo que hay que utilizar las lenguas, para unir a los gallegos y a las gallegas, y no para enfrentarlos. Un presidente que quiere su lengua, que ama su lengua, que habla su lengua, que sabe la importancia que tiene la lengua para un pueblo. Pero es importante también, Julia, es verdad, para las mujeres, muy importante. No habrá en el gobierno de Pachi esos castelaos que dicen esas barbaridades que no me atrevo a repetir. Aunque sí quiero deciros con toda claridad que los socialistas pensamos efectivamente que a las mujeres hay que tratarlas exactamente igual que a las leyes. Respetarlas es lo que hay que hacer. A las mujeres, Pachi, la igualdad de las mujeres. Sé, porque te lo he oído decir en muchas ocasiones, que contigo de presidente de la Xunta habrá igualdad. Perseguiremos la igualdad, esa igualdad que no hemos hecho más que empezar a perseguir, porque la igualdad hay que conquistarla todos los días. Y si un día bajas la guardia, retrocede. Esa es nuestra experiencia, Julia. Y con Pachi no va a ser así en la Junta de Galicia. Para los jóvenes, Pachi, tu familia emigró. Sabes el dolor que eso causa. Sabes la desestructuración familiar que eso trae, sabe las dificultades, lo que sufren quien se tiene que ir fuera a encontrar trabajo. Y tú, Pachi, estoy seguro que no le vas a dar a los jóvenes maletas para que se vayan, que le vas a dar empleo, educación, formación, posibilidades, futuro para los jóvenes, Pachi. Para el gallego, para las mujeres, para los jóvenes. Es una gran oportunidad. Veréis, todas las campañas tienen sus anécdotas. Todas. Abel ya se ríe porque sabe dónde voy. Todas tienen sus anécdotas. Recuerdo una campaña famosa de Zapatero y Rajoy en un debate, ¿os acordáis? Que al final del debate nos expuso Rajoy la teoría de la niña, ¿os acordáis? Aquella niña que era como España. Sí, pues esta es la campaña de las merluzas voraces. Llamo a Pachi todos los días para preguntarle cómo va y siempre le digo, ya hemos encontrado las merluzas asesinas de Feijóo. Todavía no. Es verdad que me han contado que la campaña anterior también tenía una cosa zoológica, ¿no?
La de las vacas femeninas. Yo creo, Pachi, que deberías enseñarle la diferencia entre los grelos y las navizas. Porque seguro que no lo sabe. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Si hablo de grelos y de navizas, y hablo de merluzas es porque creo que a Feijóo se le nota muchísimo que piensa que Galicia se le ha quedado pequeña, que se le queda pequeña. Y tanto se le nota que sabéis lo que creo que va a pasar, que los gallegos le van a decir: Feijóo, te viene Galicia muy grande te viene, muy grande. Elecciones, en un momento difícil. Lo ha recordado Abel, que ha hecho un excelente discurso, un fantástico resumen de lo que es un programa socialista en un ayuntamiento como el de Vigo. Un momento muy difícil, donde la gente está sufriendo mucho, aquí en toda Europa, porque es verdad que la crisis es europea. Hoy está Rajoy con Merkel, con la amiga, con la correligionaria. Y creo que es un buen momento para pedirle en público, una vez más, que sea con Merkel al menos tan duro como ha sido con los pensionistas y con los estudiantes españoles. Al menos tan duro. Al menos tan duro. Es un momento, fijaos, es un momento para decirle a Rajoy que le diga a Merkel que quiere el mismo trato para los ciudadanos que tienen preferentes en los bancos intervenidos que el que tienen los bancos alemanes en los mismos bancos intervenidos. El mismo trato, el mismo. Porque no sé si sabéis que en los bancos intervenidos hay deudas, preferentes, también bonistas alemanes. Y mira por dónde a estos van a cobrar el 100% y a los preferentes les quieren hacer pasar por una quita espectacular. Que le diga a Angela Merkel: para los preferentes gallegos, el mismo trato que para los bancos alemanes en los bancos intervenidos españoles. Que le diga eso. Que le diga a Angela Merkel y a sus colegas europeos, porque está con muchos primeros ministros del Partido Popular Europeo, que le diga que los socialistas españoles y los socialdemócratas europeos no entendemos que haya 40.000 millones de euros para los bancos y no haya un solo euro para un plan de empleo juvenil en Europa. Que no lo entendemos. Que se lo diga. Que se comporte con firmeza frente a sus colegas, la derecha europea, que está imponiendo una política que está llevando mucha ruina a España y mucho sufrimiento a los españoles. Que sea firme en la defensa de los intereses de España, que no le haga gracias a la derecha, que no le envíen los españoles a Rajoy, a Europa, a conciliarse con la derecha o a hacerle gracias a la derecha o a que la derecha le ponga buena cara, sino a defender los intereses del conjunto de los españoles. A eso es a lo que tiene que ir, a defender sus intereses. Veréis, estamos en un momento difícil, os lo decía antes, unas elecciones donde la derecha europea como la derecha española está haciendo su particular ajuste de cuentas con el estado del bienestar. Nunca les gustó. Ahora han encontrado una magnífica coartada. Ahora ya tienen una magnífica coartada, que es la crisis, para hacer lo que siempre quisieron hacer, porque nunca les gustó. Ahora nos dicen una vez detrás de otra que no hay otra salida, que no hay otro remedio, que tenemos que renunciar a la educación obligatoria y gratuita si queremos salir de la crisis, que no podemos permitirnos la sanidad universal si queremos salir de la crisis, que los trabajadores tienen que renunciar a los derechos para salir de la crisis. Y yo os digo que no es verdad, que es pura ideología de derechas, que no es verdad, que es pura ideología de derechas. Ahora nos dicen que hay que recortar y recortar y recortar para salir de la crisis. Y nos dicen que saldremos y que el que no pueda, que qué se le va a hacer, que ese es el precio del progreso. Y yo les digo que no, que los socialistas no vamos a dejar a nadie atrás, que vamos a hacer como hace aquí Abel en Vigo, intentar que todo el mundo salga al mismo tiempo de la crisis. Todo el mundo, especialmente los que menos tienen, los que más dificultades tienen para salir. Y le tenemos que recordar a Rajoy que esa política de la derecha europea que hoy está defendiendo en el seno de su partido, el Partido Popular Europeo, es una política injusta, que es una política inmoral y que es una política económicamente desastrosa. ¿Sabéis por qué? Porque si cara es la educación, muchísimo más cara es la ignorancia. Y si cara es la solidaridad, muchísimo más cara es la pobreza y la falta de cohesión social. Eso sí que es caro, injusto e inmoral.
Eso es lo que hay que decirle a la derecha. Caro, injusto e inmoral. Veréis, Rajoy se presentó hace muy poco a las elecciones. Se presentó a las elecciones. Aquí le defendió Feijóo. Le decía ahora, ¿cuántas? 10 meses. Lleva 10 meses gobernando. Ya, no me lo recuerdes. No me lo recuerdes, compañera. Lo tengo bien grabadito. Pero ¿sabes qué te digo? Peor que yo, millones de españoles que 10 meses después están sufriendo mucho la política de la derecha. Mucho, mucho. Se presentó a las elecciones. Se presentó, ¿sabéis cómo? Mintiendo. Pero os voy a decir, o engañando, sí, que es más bonito. Pero os voy a decir, hay gente que le votó pensando que no le gustaba mucho la derecha, pero que le votó pensando que podía salir de la crisis con la derecha. Es verdad que hay gente que creyó sinceramente que la derecha le podría sacar de la crisis. Hoy saben que no es verdad. Saben que la derecha es incompetente, saben que ha mentido y saben lo que siempre supieron, que es una derecha insensible socialmente. ¿A qué os recuerda esto 10 años después? Incompetencia, mentiras, insensibilidad social. ¿Quién me habló de los hilillos antes? Incompetencia, mentiras, insensibilidad social. Es que no han cambiado, es que siguen siendo los mismos, incompetentes, mentirosos e insensibles socialmente. Esa es la verdad. La derecha no ha cambiado, sigue siendo la misma, exactamente la misma. Es verdad que ahora tratan de esconderse unos a otros y ahora Feijóo esconde a Rajoy y dice, claro, es verdad. Yo no sabía que había estado aquí Esperanza hoy, ¿no? Hoy. Pero es verdad que esta pretensión, Pachi, de Feijóo, esta pretensión de que no es del PP, que él no tiene gaviotas, que él es del partido de Feijóo, que es un partido como centrista, ¿no? Claro, luego trae aquí Esperanza Aguirre, imagínate, ¿no? El centrismo hecho mujer. Imagínate. El problema que tienen, en todo caso, es un problema de políticas, os lo decía antes, un problema de mentiras y de políticas. Feijóo no puede escapar de las políticas de Rajoy, porque todo el mundo sabe que son del mismo partido, que harían la misma política. Y es una política terrible, lo decía la compañera, que ha hecho sufrir a mucha gente, veréis, a muchos trabajadores que hoy saben que su despido es prácticamente gratis. Muchos trabajadores que hoy saben que sus condiciones laborales, el empleo, el salario, se lo puede modificar el empresario sin más que una decisión unilateral. Trabajadores que hoy saben que si están en una pequeña y mediana empresa se pueden quedar sin la cobertura de los convenios colectivos. Fijaos qué injusticia. Los más indefensos de los trabajadores de España, aquellos que están en las pequeñas y medianas empresas en una época de crisis sin la defensa de los convenios colectivos. Claro que sí. Hay muchos españoles, compañera, y es verdad que hoy sufren mucho más que hace 10 meses. Son los trabajadores españoles por las políticas de la derecha, de Rajoy y de Feijóo. Y es verdad también, es verdad que hay jóvenes, estudiantes, que hoy lo están pasando mal, que han visto cómo subían sus tasas universitarias y cómo bajaban las becas, cómo perdían aquellas ayudas que tenían para poder alquilar una casa y emanciparse. Es verdad que hoy hay muchos jóvenes que han perdido, Pachi, por completo la perspectiva de futuro, porque creen que no hay salida para ellos. Esos jóvenes sufren, como nadie, las políticas de la derecha, de Rajoy y de Feijóo. Las mismas políticas. Y las mujeres, Julia, a las que tú te has referido, las mujeres. Y fijaos, aquí puede haber un cambio muy profundo, porque el mensaje de la derecha es el que decía Julia. La derecha está mandando un mensaje a las mujeres del siguiente tipo: el Estado ya nunca más se va a hacer cargo de aquellos que vosotros tradicionalmente os habéis ocupado, de los dependientes, de los hijos. ¿Sabéis? Esto acaba con el trabajo de las mujeres, esto acaba con la conciliación, esto acaba con el derecho más importante que las mujeres han conquistado en estos años, que es el derecho a trabajar igual que los hombres, a ganar igual que los hombres, a salir de casa como los hombres, el derecho de ser humano, a trabajar como un ser humano. Esto está en peligro. Hoy las mujeres tienen menos derechos por las políticas de la derecha, de Rajoy y de Feijóo. Es verdad que esto está pasando. Y veréis, los españoles protestan.
Los sindicatos protestan, los diputados socialistas protestamos y votamos que no una y otra vez. Y también nos manifestamos, ejerciendo, por cierto, nuestro derecho democrático, mal que le pese a la derecha, que bien sé que se manifestaba cuando estaba, por cierto, en la oposición. Bien que lo hacía, y nunca le dijimos nada. Bien que lo hacía. Ellos con los curas y nosotros con los sindicatos. Bien que lo hacía. Cada oveja con su pareja. Bien que lo hacía. Pero no era eso a dónde iba. Es verdad que hemos votado que no, que los sindicatos han hecho huelgas, defienden sus derechos, han salido a la calle y que hay mucha gente que está muy enfadada. Y sin embargo, no tenemos la oportunidad que hoy tienen los gallegos y las gallegas, que tienen una oportunidad fantástica, ¿sabéis? La mayor oportunidad que tiene en democracia una persona para decir sí o no a una política, ¿sabéis cuál es? Votar. Votar. Uno puede votar sí o no. Es un voto indelegable. Valen todos iguales. Y esa sí que es un arma democrática de peso. Un voto. Por tanto, os digo, los gallegos y las gallegas tenéis la posibilidad de decir no a los recortes de Rajoy y Feijóo, tenéis la posibilidad de decir sí a una política alternativa, tenéis la posibilidad de votar. Es más, os diré, tenéis una posibilidad aún mayor todavía, porque es verdad que si a Rajoy Galicia le dice no, tendrá que replantearse estas políticas de derecha que están trayendo el sufrimiento y el desempleo a nuestro país. Lo tendrá que hacer. Tenéis esa posibilidad. Aquí veo mucho pensionista. Es verdad que os hablaba de las mentiras de Rajoy en su programa y os podría hablar de cómo escondieron el presupuesto para ganar a las andaluzas, también lo decía Julia. Es verdad que ahora tienen otras mentiras. Y un día detrás de otro les preguntamos por la actualización de las pensiones, por eso que deben a los pensionistas, que son casi 2,5 puntos, casi 500 euros de media de pensión a los pensionistas, y no contestan. Y sabéis, no contestan porque no lo van a hacer, porque si lo fueran a hacer ya lo habrían dicho, para ganar unos cuantos votos, porque en eso sí, en eso son unos águilas, no dejan voto vivo si pueden matarlo, no dejan voto vivo. No lo hacen por eso. Ahora, hoy os voy a decir algo más. Como siempre, como os decía antes, los pensionistas gallegos, casi 700.000, 730.000, Pachi, tienen una posibilidad que no tienen el resto de los pensionistas españoles, que es decir que no a esta política, a estas mentiras que les dijeron que les subirían la pensión, y sí es verdad, con una mano el 1% y con la otra el copago, el IRPF y el IVA. Les han quitado dinero, esa es la verdad, les han quitado dinero. Pueden decir que no, y os voy a decir más, no solo pueden decir que no, y si la derecha y los pensionistas, los pensionistas gallegos le dicen que no a la derecha y la derecha pierde en Galicia, tendrá que replantearse esta política que está haciendo con los pensionistas, no tendrá otro remedio que retroceder. Tienen una gran posibilidad de decirle no a las mentiras, no a esta política, cambia de política, Rajoy, porque a los pensionistas no nos la vas a dar con queso. Eso es lo que podéis hacer. Y voy terminando ya. Porque lo más importante en democracia no es votar no, fijaros, es votar sí, es lo más importante. Y os decía antes, pretenden hacernos creer que solo hay una política, que no hay más remedio que hacer esto, que es una especie de cosa científica que está ahí instalada como las tablas de la ley, y no es verdad. Hay políticas alternativas, las hay aquí en España, ya las estamos haciendo, las hace Pachi López en Euskadi, las hace Pepe Griñán en Andalucía y Javier Fernández las hace en Asturias. Os voy a poner dos ejemplos de lo que entiendo por política alternativa. Ahora se habla de ahorrar, y nosotros en ahorrar no nos vamos a quedar atrás. Si se habla de austeridad, los más austeros los socialistas. Lo que pasa es que la austeridad hay que saber a quién se la pide uno. Y lo razonable es pedirle austeridad al que más tiene y no apretar al que no tiene nada. Y ese es el debate. El debate no es si austeridad sí, austeridad no. El debate es quién paga la austeridad, a quién se le pide la austeridad. Y ahora discutíamos de la austeridad en sanidad, y es verdad que en la sanidad se puede ahorrar. Pachi lo sabe bien porque es médico. Se puede ahorrar en sanidad. Y se puede ahorrar en medicamentos, porque es verdad que se puede ahorrar en medicamentos. Y tú tienes dos posibilidades. Puedes hacer lo que quería hacer Pepe Griñán hasta que se lo paró el Gobierno, que es hacer una subasta. Es fácil de entender. Las industrias farmacéuticas venden muchos medicamentos a la sanidad pública, muchos. Y la sanidad puede hacer una subasta y forzar la bajada de precios y dárselo a aquel que más barato lo venda. Y ahorras. Se llama subasta de medicamentos. Ya, se puede hacer así. O se puede hacer como lo ha hecho la derecha, que es pedirle el copago a los pensionistas.
Son dos modelos alternativos, ¿sabéis? Uno aprieta a las farmacéuticas y el otro aprieta a los pensionistas. Esa es la diferencia. Claro que hay diferencia, naturalmente. Y os voy a decir más. Os voy a decir, oiréis decir, y ya lo están diciendo, a epígonos de la derecha, a sus propagandistas, que esto del copago tiene sus ventajas, porque la gente no abusa de los medicamentos. No lo habéis oído decir. Pues bien, yo os voy a decir desde aquí que el Partido Socialista y los socialistas preferimos 1000 veces que un pensionista vaya más de lo que debe ir a la farmacia a que se quede sin tomar sus medicamentos por no poder pagarlos. 1000 veces. 1000 veces lo preferimos. Exactamente así. Hay políticas alternativas. Se pueden hacer. Y es muy importante gobernar las comunidades autónomas. Ahora Feijóo anda diciendo, porque está en elecciones, que él no va a negar la sanidad a los sin papeles. Ya veremos, porque no las va a ganar, por tanto no hay problema. No os preocupéis, lo va a hacer Pachi. Pero si traigo este ejemplo es porque este debate salió, ¿sabéis por qué? Porque la derecha, en una decisión cruel, xenófoba y además inútil, Pachi, desde el punto de vista sanitario, que es todavía peor, en una decisión de esa naturaleza que avergüenza al conjunto de los ciudadanos de buena fe, que somos la inmensa mayoría de los españoles, les dijo a los sin papeles que no les iba a dar sanidad. ¿Y sabéis qué pasó? Que salió Pachi López y dijo en Euskadi no. Y salió Pepe Griñán y dijo en Euskadi habrá sanidad. Y salió Javier y dijo en Asturias habrá sanidad. Y los compañeros de Canarias que gobiernan con Coalición Canaria dijeron en Canarias no vamos a dejar a nadie a la puerta de los hospitales. Y tuvieron que retroceder. Y retrocedieron. Y Feijóo dijo esto. ¿Sabéis por qué? Lo dijo porque él sabe que en Galicia la gente es solidaria y él sabe que es infumable, impresentable, imposible de defender en una sociedad como la gallega que alguien muera a la puerta de un ambulatorio por no tener la tarjeta de residencia. Lo sabe perfectamente, por eso lo hizo. Nosotros paramos esos recortes. Claro que hay políticas alternativas. Pachi las explica. Naturalmente que se puede ahorrar de forma distinta y se puede pedir a la gente esfuerzos cuando la gente tiene para hacerlos. Y se le puede pedir a quien tiene grandes patrimonios que tiene que hacer un esfuerzo. Se llama impuesto de grandes fortunas. Lo hay en Francia. Y con ese impuesto, por ejemplo, impedir que haya recortes en la dependencia o en el desempleo o en las becas. Claro que se puede hacer una política alternativa. Y se le puede pedir a las grandes corporaciones que paguen algo más de impuestos para aliviarle a las pequeñas empresas que son las que generan empleo. Claro que hay políticas alternativas. Y se le puede pedir a los bancos, Pachi lo explica bien, un esfuerzo, porque están recibiendo el esfuerzo de todos para que den dinero de impuestos para el empleo de los jóvenes. Claro que se puede hacer, naturalmente, se puede hacer. Basta querer hacerlo. Es un problema de decisión política y de eso va esta campaña electoral, de políticas alternativas. Abel y Julia han pedido el voto, yo lo voy a hacer también. Lo voy a pedir para Pachi Vázquez. He dicho al principio de esta intervención que creía que sería un buen presidente para los gallegos. Ahora me voy a referir al esfuerzo que os vamos a pedir a todos, lo hará también Pachi, estos días de campaña, para que la gente vaya a votar. Porque el riesgo es que la gente se quede en casa. El riesgo es que la gente se quede en casa. Y yo os digo, y una vez más os lo recordará Pachi con toda seguridad en su intervención, en Galicia hay una mayoría de gallegos y gallegas que quieren cambio. Una mayoría. Pues bien, os digo, si todos los gallegos y las gallegas que quieren cambio de gobierno en Galicia van a votar, habrá cambio de gobierno en Galicia. Os lo puedo asegurar. Habrá cambio de gobierno. Tienen que ir. Tienen que ir a votar. Y tenemos que recordarles una vez más a los gallegos y a las gallegas que cuando no votas estás ejerciendo una opción política y estás dejando la decisión en manos de otros. Que cuando no votas estás decidiendo quién y cómo hace los hospitales, quién y cómo hace las escuelas y en qué se gasta el dinero público. Cuando no votas también estás optando, estás dejando la opción en manos de otros. Eso es lo que hay que decir. Hay que recordarles a los ciudadanos que el voto es, como os decía, el arma más poderosa en democracia, que se puede votar para decir que no y también para decir que sí, que se puede votar porque hay alternativas, que es verdad que hay dos modelos distintos de salida de la crisis, que en España lo estamos demostrando ya y en Europa lo estamos demostrando ya. Hay que explicarle a los ciudadanos que las grandes ideas, si no tienen votos, no van a ningún sitio. Hay que explicarles que la indignación que la hay sin votos acaba siendo melancolía, que los grandes rechazos que los hay
sin votos acaban siendo desesperación. Esa es la realidad de la democracia, que la gente tiene que ir a votar. Y si vais a votar los gallegos, os aseguro que las cosas van a cambiar, porque hay mayoría de gallegos y gallegas que quieren evitar un gobierno de la derecha, un gobierno de Rajoy y un gobierno de Feijóo, porque tanto monta tanto Rajoy como Feijóo. Podéis evitarlo. Los gallegos y las gallegas podéis evitar la longa noite de pedra en la que la derecha quiere meter a esta Galicia que quiere vivir, que quiere progresar, que quiere salidas solidarias de la crisis. Eso es lo que vais a decidir. Y hay dos alternativas, y es verdad. Y en esta campaña lo habéis podido ver, y lo habéis podido ver en televisión en un debate en donde, como en ningún otro que yo haya visto, se vio claramente la diferencia entre dos personas. Uno resignado y el otro valiente, yo diría encorajinado, democráticamente encorajinado. Se vio dos personas bien distintas. Un candidato que ha hecho una gran campaña tratando de que los gallegos le conozcan cada día más y otro que ha hecho una gran campaña tratando de que los gallegos no le conozcan del todo nunca. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entre un candidato que gobernará para todos y un candidato que acabaría siendo, si gana, que no lo hará, el gobierno de Rajoy. Estaba recordando ahora el discurso de Abel. Sé que se me había escapado algo al principio de mi intervención y lo voy a decir ahora. Abel ha hecho una defensa de su ciudad, como corresponde a un alcalde, pero ha dicho cosas muy graves en democracia, muy graves. Ha hecho una lista de agravios y yo pensaba una y otra vez, cuando oía los agravios de Vigo en relación a Feijóo, pensaba, ¿sabes, Abel? La diferencia entre uno y otro es que cuando gobierna Pachi no habrá ningún alcalde del PP que tenga que hacer esa lista de agravios. Ninguno. Ninguno. Esa es la diferencia. Ninguno. Termino ya. No os podemos prometer que el día 22 Galicia haya cambiado, ni que el 22 de diciembre todos los jóvenes tengan empleo. No os lo podemos prometer y no os lo vamos a prometer. Pero yo os aseguro una cosa. Si Galicia cambia, si Pachi preside Galicia, como yo creo que va a pasar, algo desde el mismo día 21 por la noche empezará a cambiar profundamente en Galicia. ¿Sabéis qué? La orientación del Gobierno. Habrá un Gobierno que no le va a pedir un esfuerzo a los que ya lo están haciendo. Habrá un Gobierno que nunca le pedirá más a los que menos tienen. Habrá un Gobierno que intentará que la gente no sufra en Galicia. Y ese Gobierno será bueno para Galicia y muy bueno para España, compañeros y compañeras. Gracias por escucharme. Os dejo con vuestro candidato, con el próximo presidente de la Xunta de Galicia. Os dejo con Pachi Vázquez.